Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios que nos permite continuar enseñando la palabra a través de estos medios. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Recuerden, hermanos y hermanas, que ya estamos reuniéndonos los miércoles y los domingos por la mañana a las 9:30 para tener la clase y el sermón. Es que le animamos, ¿verdad?, para que tome en cuenta esto y así pueda usted tomar una decisión de asistir, esperando que se encuentre bien. Vamos a seguir con la clase que estamos llevando a cabo cada jueves a las 5 de la tarde. Una clase general que hemos llevado por algunas semanas y que continuamos esperando que pronto volvamos todo a la normalidad para que nos podamos ver físicamente y no solamente a través de estos medios, ¿verdad? Para que así podamos estrechar nuestras manos, un abrazo, un saludo y platicar. Pero por el momento pues seguimos con estos medios, esperando que usted disfrute la enseñanza y se edifique, que es el propósito por el cual se dan estos estudios a través de estos medios. Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar un canto y continuaremos con la clase. Gracias, Padre, te damos por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos, Padre, y que nos das la bendición, la oportunidad de poder ser instruidos en tu palabra, poder enseñar tu palabra. Permite que cada oyente, Señor, abra su corazón y su mente para seguir aprendiendo a hacer tu voluntad, Padre. Que lo que hagamos y digamos siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad. La alabanza que vamos a cantar en tu nombre, que tú la recibas como un oro fragante. Y el estudio de tu palabra, Señor, que sea útil para el oyente. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Hay un canto que muy pocas veces lo cantamos y tiene que ver con la clase que estamos llevando a cabo. Número 23 se llama Bautícese cada uno. En él recordamos aquel momento que tomamos la mejor decisión de nuestras vidas. El canto dice así: en las aguas de la muerte sumergido fue Jesús. Por su amor no fue apagado, por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy, desde ahora para el mundo y al pecado muerto soy. Yo que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Ya que soy resucitado, santa vida he de llevar. Son las aguas del bautismo mi señal de salvación, y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. Fíjese qué importante es el canto, ¿verdad? Lo que dice: en las aguas del bautismo yo confieso mi fe. Me bautizo y me consagro al Señor. Qué bonito. Bueno, la clase que estamos llevando a cabo a la mitad de la semana, el jueves a las 5 de la tarde, se llama Rudimentos. Es decir, la enseñanza que cada cristiano que recién es bautizado debe de recibir.
porque es el inicio de una nueva vida. Sin esta enseñanza hay posibilidades para que se aparte, porque no va a crecer en la fe que nació. Es por eso que es muy importante que tome en cuenta las enseñanzas de los rudimentos. Hemos dado 6 clases hasta ahorita. La de hoy será la número 7. Y primero Dios continuaremos, ¿verdad? Mientras se nos permita y llegue el momento de reunirnos completamente para que ya no haya necesidad de usar estos medios, sino que podamos vernos físicamente. Pues hablamos de 6 clases. La número 6 tiene que ver con la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano que soy? Y entonces uno analiza cuáles son estas responsabilidades, que ya hablamos de algunas la vez pasada. Y una de ellas es reunirse para adorar. Involucrarse en las actividades y otras cosas más que se dijeron, pero que ahora vamos a hablar de la número 7. La número 7 es que cada cristiano debe de saber que existe un liderazgo espiritual que Dios ha establecido con un propósito, y que algunas veces sin este liderazgo espiritual la iglesia o congregación tiene ciertas deficiencias. ¿Y por qué tiene ciertas deficiencias? Porque la iglesia es un cuerpo y algunas veces hay muchos miembros. Y la responsabilidad para el cuidado y la educación de la iglesia, de la congregación, requiere más trabajo. Y es por eso que Dios se preocupó por esto. Tuvo una visión de una necesidad para que esas deficiencias que aparecieran entre ese grupo de personas que es conocido como el liderazgo espiritual pudieran trabajar en armonía para beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo una iglesia o congregación llega a tener un liderazgo bíblico? Hay 3 cosas que debe saber. Número 1, que Dios lo estableció. Y si Dios lo estableció es porque es muy importante. Muy importante. ¿Verdad? Número 2, porque es para cubrir ciertas necesidades que van a ir surgiendo y poder mejorar. Es bien importante conocer cuál es la labor de cada una de estas personas que conforman el liderazgo espiritual. Entonces, la iglesia debe de conocer, debe de saber que es muy importante que se tenga un liderazgo bíblico para así cumplir con todos esos requisitos que la iglesia necesita tener. Es muy, muy importante. Muy importante. Desde un principio, la iglesia de Cristo se preocupó mucho por esto, y los instructores que la enseñaban también.
Dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese es un tipo de liderazgo. Pero miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11. Vamos a leer hasta el 13, pero usted puede leer hasta el 16. Fíjese, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, aquí va el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito para que lleguemos a una madurez, para que seamos edificados, fortalecidos en esta nueva vida, en el conocimiento de la palabra de Dios, y que nuestra fe sea, que vaya creciendo hasta que lleguemos a la plenitud, a la estatura de Cristo. Es decir, que tomemos todos esos ejemplos que en su vida Él mostró, que tengamos un comportamiento semejante al de Cristo. Esa es la tarea del liderazgo espiritual. Del liderazgo espiritual. En el principio ellos tenían apóstoles. Hoy ya no se tiene apóstoles, pero se tiene a los predicadores. Los predicadores, que son aquellas personas que se han preparado para estar enfrente de una congregación para enseñarle lo que deben aprender para que lo hagan. Por eso Jesús les dijo en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas. Aquí en Efesios 4 vemos que hay predicadores, ¿verdad? Los instructores, maestros, que van a prepararse para enseñar la palabra de Dios a la iglesia, y así que la misma se edifique para que vaya creciendo. Esa es la labor del predicador, ¿verdad? Edificar a la iglesia. Pero también, como dijimos a la introducción, también es la obra del predicador, es preparar a la iglesia, enseñar a la iglesia la importancia de este liderazgo espiritual, para que dentro del cuerpo de Cristo vaya naciendo el deseo en la mente de los varones oyentes, que un día ellos puedan fungir como líderes espirituales. Ya vamos a ver después cuáles son los nombres de estos líderes espirituales. Ahorita ya estamos mirando uno, el predicador. Por eso dice el capítulo 4 de primera carta de Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Todo predicador ha recibido una buena preparación que pone en práctica cuando está frente de una congregación. Entonces, como conoce la Escritura, él debe de saber que a un tiempo futuro la iglesia debe de tener un liderazgo bíblico, espiritual, como la iglesia del primer siglo lo tenía.
lo tenía. Porque si aún todavía no lo tiene, está deficiente. No está cumpliendo con todo ese ordenamiento. Porque una sola persona le es muy difícil, ¿verdad?, trabajar para toda una congregación en todas las áreas que la congregación necesita ayuda. Es muy difícil para una sola persona. Por eso Dios recomendó, dio la importancia de este liderazgo espiritual. Si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. Pero que también, dice el versículo 16, debes de tener cuidado de lo que enseñas. Porque lo que enseñas es la doctrina de Cristo, sin adulteración. Porque haciendo esto, dice, te salvarás tú mismo y los que te oyen. 1 Timoteo 4, versículo 16. 4, versículo 16. Entonces, qué importante es la labor del ministro que conozca la enseñanza respecto a lo que es liderazgo espiritual y que lo enseñe a la congregación. Que lo enseñe a la congregación para que dentro de la congregación haya miembros que en un futuro ellos puedan fungir como líderes espirituales de la misma. Entonces, esa es la preparación que el predicador debe de dar a conocer a la congregación. La necesidad, la importancia y las responsabilidades de cada persona que funge como líder. Porque es diferente la responsabilidad de uno y de otro. Aunque en general todos cumplimos o debemos de cumplir casi 100% con esos requisitos. Pero a estas personas se les da ese privilegio de fungir con ciertos nombres bíblicos que le dan esa autoridad espiritual dentro de una congregación. El predicador, ya lo miramos, ¿verdad?, que tiene que estar preparado y preparar a la iglesia para que pueda llegar a tener este liderazgo espiritual. Ya miramos, son estudios cortos, pero que después se puede dar un poco más profundo estos temas en la congregación. Pero por el momento estamos mirando los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas que debe de tener en la mente aquel recién convertido. Dijimos que esta es la número 7. Número 2, ancianos. Los ancianos. Hay varios nombres que se nombran para este puesto, para este líder. Ancianos, pastores o presbíteros. Pero regularmente, como la mayoría de congregaciones no usa todos los términos, sino que el más conocido que se usa, de ese vamos a hablar. Anciano. Anciano. Anciano se le nombra a una persona de cierta edad madura que ha cumplido con ciertos requisitos de familia. Es decir, marido de una sola mujer y que tenga a sus hijos bajo sujeción, ¿verdad? Porque de esta forma
se hace la aplicación espiritual de esta forma como conduce bien su hogar, así también va a conducir bien la iglesia del Señor. No vamos a hablar de los requisitos, pero estamos hablando del liderazgo espiritual. ¿Cómo se compone el liderazgo espiritual? Cuando el predicador enseña a la iglesia la importancia de tener ancianos, en esa enseñanza él va a ir desarrollando los requisitos que una persona que va a llegar anciano debe de tener para ser nombrado. ¿Sí? Entonces es un estudio un poco más extenso, pero que es importante que la iglesia lo conozca. El anciano. Por eso es que dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Ya miramos que en el principio, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén dice que estableció ancianos. Pastores. Y que cuando se dé una clase de estas en la congregación, se puede hablar de todos estos términos, que no son muchos, son 3, ¿verdad? Estos términos un poco más tranquilos, ¿verdad? Porque algunas veces en el mundo vemos mal usado este nombre pastores. Pero eso es otro rollo, ¿verdad? Que en otra ocasión se contará. Lo importante es que ahorita que sepa usted, porque la mayoría de congregaciones, cuando tienen este liderazgo espiritual, muy pocos le llaman pastor, solo le llaman anciano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la labor del anciano? Eso lo vemos en la primera carta de Pedro, el capítulo 5. Dice, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por la fuerza, sino voluntariamente, no con ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿cuál es la labor del anciano? Es cuidar que la iglesia sea bien alimentada, cuidar que la iglesia no se pierda. Es una responsabilidad única que tiene el pastor o anciano. Y dice la palabra de Dios que no puede ser uno, sino más, porque aquí Pedro, está hablando, ruego a los ancianos, yo también con ellos. Los ancianos deben ser 2 o más. Una congregación puede tener un solo predicador, pero si quieren tener ancianos, no pueden tener uno, debe ser 2 o más. 2 o más. Por eso es importante, ¿verdad?, que la iglesia conozca lo que es el liderazgo espiritual, para que las deficiencias que existen en cada congregación puedan irse mejorando.
¿Cuál es la labor que tiene la iglesia para estos líderes espirituales? Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículos 17. Obedecer a vuestros pastores. Aquí está la palabra pastor. Anciano. Obedecer a vuestros ancianos y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, la iglesia va a conocer su labor. Y como es una labor de responsabilidad, a la iglesia también debe de obedecerles. Porque es el Señor quien manda. No es la persona. Es el Señor quien manda. Entonces, qué importante es que la iglesia vaya conociendo estas personas. Que puedan o que van a fungir como ancianos. ¿Ya conoce el predicador? ¿Ya conoce el anciano? Ahora el diácono. El diácono. ¿Cuál es la labor del diácono? ¿Dónde encontramos un ejemplo, verdad, en la Biblia? Bueno, vamos a ver Hechos capítulo 6. Se dice que allí había una necesidad que los apóstoles miraron y ellos comenzaron a ver esa necesidad e instruyeron y dijeron a la iglesia qué hacer para cubrir esa necesidad. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Miren lo que dice. Y en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio y llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Hasta ahí. Usted lo puede leer hasta el final. Pero fíjense, miraron una necesidad. Los apóstoles eran los predicadores que predicaban la palabra de Dios. Pero miraron una necesidad y oyeron que no se estaba cubriendo esa necesidad. Y ellos tenían que dejar de predicar para cubrir esa necesidad. ¿Qué hicieron? Bueno, le dijeron a la iglesia: mira, busquen varones entre ustedes que puedan cubrir esta labor. Bueno, la Biblia dice que le pareció bien a la iglesia y buscaron varones dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que pudieran hacer este trabajo. Y encontraron 7. Encontraron 7 varones. Varones que cumplían con ciertos requisitos. Porque aunque era una labor física, tenían que cumplir con ciertos requisitos espirituales. No cualquiera lo puede hacer. Es decir, cualquier persona lo puede hacer. Pero cuando hablamos de la iglesia, de la congregación, de los miembros, de los hijos de Dios, tienen que hacerlo aquellos que pertenecen al pueblo. Aquellos que son conocidos por el pueblo. La iglesia. Entonces buscaron personas que cumplían con estos requisitos y los pusieron como diáconos, los cuales, dice el versículo 6, presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y después crecía la palabra. Después de que le impusieron las manos, ya entonces comenzaron a laborar, a trabajar como diáconos. Diáconos, servidores.
servidores. Entonces, es muy importante, hermanos, que la iglesia sepa que es necesario tener un liderazgo espiritual. Es necesario para que la iglesia se desarrolle más. Porque imagínense, para concluir, si el predicador se pone a servir las mesas, y hay varios varones ahí, y por andar haciendo este servicio, él descuida su preparación para enseñar a la iglesia. Ahora, los ancianos. Cuando ya hay ancianos, el varón, el predicador se queda en segundo lugar. Los ancianos suben a primer lugar. Ahora el predicador está sujeto a los ancianos. A los ancianos. Porque los ancianos es la máxima autoridad en una congregación. Esos ancianos que cumplen con esos requisitos. Esos ancianos que son responsables de su labor. Esos son los que deben de obedecer la iglesia, junto con el predicador. Después están los ancianos, los diáconos. Los diáconos son aquellos que sirven las mesas, que ayudan en los trabajos físicamente, que ayudan a las despensas de comida, como aquí se había descuidado la ayuda a las viudas. ¿Entiendes? Es una labor más física, la de los diáconos. Gracias le damos a Dios porque tenemos el ejemplo. Así que sigamos estos ejemplos, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con un tema más acerca de los rudimentos, lo que un cristiano nuevo necesita conocer. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos has dado de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos instruye y nos prepara para hacer tu obra en este mundo, Padre. Permite, Señor, que todo lo que hablemos siempre sea de acuerdo a tu voluntad y que la iglesia, Padre, que la escuchó, se haya edificado. Te lo pedimos todo, en nombre de Cristo. Amén.